Amigos, continuamos analizando los 5 solos de la teología protestante, contrastándolos con nuestra teología católica. En este video trataremos juntos 2 de esos 5 solos: solo fe y solo gracia. Los invito a ver los videos anteriores, cuyo enlace pondré en la descripción de este video. En la teología protestante, solo fe significa que la salvación se recibe solo por la fe, sin necesidad de buenas obras. Los teólogos protestantes se basan en lo escrito en el Evangelio de San Juan 3:16, que dice: porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. También se basan en la epístola de San Pablo a los Romanos 3:28, que dice: porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. Esta forma de razonar es típica de los teólogos protestantes, que basan sus razones en versículos tomados de la Biblia en forma aislada y sin considerar el contexto y la revelación total en las Sagradas Escrituras. La teología católica busca interpretar la Biblia considerándola como un todo y analizando los versículos dentro del contexto de toda la Sagrada Escritura. En efecto, los textos citados anteriormente hablan de la necesidad de tener fe para alcanzar la salvación. Pero no es solo fe lo que se necesita para ser salvados. Hasta los demonios tienen fe, dice el apóstol Santiago en el 2:19 y 20 de su epístola. ¿Crees que hay un solo Dios? Estupendo, pero también los demonios creen y tiemblan. San Pablo en Romanos 3:28 habla de las obras de la ley. ¿Y qué son estas obras? Se refiere a los 613 mandamientos que los doctores de la ley judía establecieron como obligatorios de cumplir para alcanzar la salvación. A ellos Jesús les dice en el Evangelio de San Lucas 11:46: hay también de vosotros, los legistas, que imponéis a los hombres cargas intolerables, y vosotros no las tocáis ni con uno de vuestros dedos. Y en el Evangelio de San Marcos 7 y 8 les dice: en vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Esas no son las obras que nos pide Dios. En el Evangelio de San Mateo 7:21, el Señor Jesús nos dice: no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el Evangelio de San Mateo 25:31 y siguientes, el mismo Señor nos dice la voluntad de su Padre. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino, preparada para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis,
enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. La epístola de Santiago 2:14 y siguientes nos dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, idos en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Pues así también es la fe. Si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podría decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Quieres saber, tú insensato, que la fe sin obras es estéril? Y el mismo apóstol Santiago nos pone el ejemplo de Abraham, que teniendo fe en Dios, lo obedeció mediante una obra, el ofrecimiento de su Hijo. Leemos en la epístola de Santiago 2:21 y siguientes que Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras? Y por las obras la fe alcanzó su perfección. Concluye el apóstol Santiago en 2:24 y 26. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y en el libro del Apocalipsis 20, 11 y 12 leemos la visión del apóstol San Juan. Luego vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra desaparecieron de su presencia sin dejar rastro. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro, que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. La conclusión de la teología católica es que las obras no compran nuestra salvación, como algunos teólogos protestantes piensan que hacemos los católicos. Las obras demuestran y perfeccionan nuestra fe, que es indispensable para alcanzar la salvación. Nuestra salvación para la vida y felicidad eterna junto a Dios es un don gratuito de Él. Nada de lo que hagamos tendrá los méritos suficientes para alcanzarla. Gratuito viene de gracia, gratia en latín, y significa sin ningún tipo de merecimiento. En esto coincidimos los teólogos protestantes y los teólogos católicos. El apóstol San Pablo nos dice en su epístola a los Romanos 3:21 y siguientes: pero ahora, independientemente de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que hablaron la ley y los profetas. Se trata de la justicia que Dios, mediante la fe en Jesucristo, otorga a todos los que creen. Pues no hay diferencia alguna, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Estos son justificados por Él gratuitamente, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. Pues Dios exhibió a Jesús como instrumento de propiciación a través de su propia sangre, para recibir el perdón mediante la fe. Así mostró Dios su justicia, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente. Y en Romanos 5, 1 y 2, el apóstol San Pablo nos dice: así pues, una vez que hemos recibido la justificación mediante la fe, estamos en paz con Dios. Y todo gracias a nuestro Señor Jesucristo,
por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia, en la que nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de participar en la gloria de Dios. El apóstol San Pablo nos está enseñando que somos justificados, salvados gratuitamente por Dios y no por nuestros propios méritos. Y nos dice también que el acceso a este don gratuito, a la gracia que nos salva, es mediante la fe en Jesucristo. Amigos, si les gustó el video, por favor compártanlo. Mientras tanto les deseo paz y bien.